Vamos a meditar en esta mañana abriendo nuestras Biblias por el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, en el versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Ahí tenemos en ese versículo, podemos decir, el segundo desafío que hace el apóstol ante cualquiera que pueda contradecir o que quiera contradecir la doctrina de la seguridad de la salvación del creyente. Decíamos que el apóstol está al final del capítulo 8 razonando, exponiendo argumentos. Ya nos ha puesto uno en el versículo anterior y ahora en el versículo 32, repito, es como el siguiente desafío que lanza el apóstol para decir, bueno, decidme qué se puede decir en contra de esto. En el versículo 31, si ya lo tenéis abierto, que ya vimos el día anterior, el apóstol nos llevó a mirar el poder de Dios. Romanos 8:31, el apóstol para nuestra seguridad llevó nuestras mentes a que miráramos el poder de Dios y dijo, si Dios es por nosotros, no porque dudara, no estaba diciendo si Dios fuera por nosotros, no está diciendo eso, sino está diciendo, puesto que Dios es por nosotros, es algo que da por sentado, ¿quién contra nosotros? Así que el apóstol nos hace razonar y dice, pensad un momento esto, pensad en el poder de Dios. Si Dios está por nosotros, si el Dios que aparece en la Biblia, que es omnipotente, que además es omnisciente, porque no solamente omnipotente, sino omnisciente, que además es omnipresente, que lo sabe todo, que lo puede todo, si ese Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿De quién vamos a temer? Como dice David en un salmo, si Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es el argumento de Pablo. O como dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás o estarás conmigo. No temeré mal alguno, no temeré nada ni a nadie que me pueda hacer un verdadero daño, porque nadie puede frustrar los planes de Dios para mi vida. Si Dios es por nosotros con su poder, nada ni nadie puede hacernos tambalear, porque nada ni nadie puede hacer tambalear el poder de Dios. Ese es el razonamiento del apóstol. Nos pueden quitar hasta la vida, pero eso no nos hará daño, dice el apóstol, dice la Biblia, porque si nos quitan la vida lo único que van a hacer es acelerar nuestra presencia delante del Señor. Eso es lo único que vamos a hacer. Nos van a hacer un favor porque vamos a estar más pronto en la presencia de Dios. Así que Dios por nosotros. Esto no significa que no tengamos tribulaciones. En el versículo 18 nos ha dicho que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Tendremos tribulaciones y aflicciones, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol. Perdemos y perderemos muchas cosas por causa de Cristo, pero somos extranjeros y peregrinos. Puede que el mundo nos aborrezca y nos frunza el ceño, pero eso qué importa si tenemos la sonrisa de Dios. Y al final de todo, cuando todo se ponga en la balanza, cuando haya que pesar todas las cosas, nadie, ningún cristiano será un perdedor. Seremos grandemente vencedores por medio de aquel que nos amó. No perderemos a pesar de los problemas y las aflicciones. Así que decíamos, no hay cosa más grande que esta. Que alguien pueda decir, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí porque yo soy suyo y Él es mío, ¿quién puede estar contra mí? No hay nadie que pueda oponerse a este Dios. La bendición más grande. Pero por contra, lo contrario también es lo más terrible que uno puede imaginar. Porque si alguien no puede decir, Dios está por mí, la única alternativa es que Dios está contra mí y que yo estoy contra Dios. Y así como no hay mejor amigo imposible que Dios, tampoco hay peor enemigo que el mismo Dios. Así que es una gran bendición, pero al mismo tiempo es la cosa más terrible si una persona no puede decir con seguridad, Dios está por mí, Dios está por nosotros. Bueno, pues eso es lo que nos ha dicho el apóstol en el versículo 31. Pero el apóstol quiere seguir enfatizando para que los creyentes tengan o tengamos verdadera seguridad de nuestra fe. Y ahora en el versículo 32 nos lleva a mirar el amor de Dios. Antes nos ha llevado a mirar el poder, ahora nos lleva a mirar el amor de Dios. Este también es un asunto muy importante. Los cristianos, ¿pecamos o no pecamos? Decimos, pecamos. Y a veces pecamos mucho. Y a veces pecamos
sin darnos cuenta que estamos pecando. Si Dios abriera nuestros ojos, como le abrió los ojos al profeta Isaías, y viéramos como hemos cantado, que es santo, 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 todos diríamos, ay de mí que soy hombre muerto. Pues bien, cuando pecamos y nos damos cuenta, o cuando Dios nos disciplina, o cuando nos hace pasar por pruebas duras, puede que en algún momento, de forma más o menos consciente, pensemos o dudemos si Dios nos ama o no nos ama. Y el diablo nos tienta a eso. ¿Cómo te puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar tanto? Y entonces podemos dudar de nuestra salvación. ¿Me seguirá amando Dios? Si fuera así, la fe cristiana sería una fe algo terrible. Que no nos diera Dios seguridad nunca y que siempre estuviéramos diciendo, bueno, ahora tengo un grave problema que se me prolonga en el tiempo, entonces Dios ya no me ama. Y si no me ama, ¿qué pasa con mi salvación? ¿Ya no me salvo? ¿La he perdido? Y como el apóstol sabe que somos débiles en ese aspecto, pues enfatiza ahora el hecho del amor de Dios. Así que eso es lo que tenemos en el versículo 32. ¿Lo vemos? El apóstol está llegando al final de su argumento, al final de su razonamiento, y dice, cuando tengáis dudas, mirad el poder de Dios. Y cuando tengáis dudas, mirad el amor de Dios. Y hace aquí un razonamiento en el versículo 32, como siempre tenemos un razonamiento magistral. Es muy cortito, pero es magistral. Como dice el refrán nuestro, ¿no? Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pues eso es lo que tenemos en el versículo 32. Y no solamente tenemos el hecho del amor de Dios, sino que tenemos también la descripción de grandes doctrinas que están ahí metidas en ese versículo 32. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana, pero antes vamos a leer la palabra y vamos a pedir la bendición de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir en contra de esto? Si Dios, o más bien podemos leer, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Dije el otro día que tenemos una serie de preguntas encadenadas. El versículo 32 también lo podemos leer, si Dios, todos los podemos leer así. Lo leo igual que el versículo 31. Mirad. ¿Qué pues diremos a esto? Puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Puesto que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Veis? Versículo 33. Puesto que Dios es el que justifica, ¿quién acusará a los que escogidos de Dios? Versículo 34. Puesto que Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está también a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién es el que condenará? ¿Veis? La construcción es similar, aunque el apóstol cambia a veces la pregunta, la pone al principio y otra vez al final, pero lo que nos está diciendo, miremos esto y ahora pregúntate lo siguiente. Mira el poder de Dios y pregúntate, mira el amor de Dios y pregúntate, mira la justicia de Dios y pregúntate, mira la ley de Dios y pregúntate. Vamos a pedir la bendición. Vamos ahora. Padre nuestro, te damos gracias porque de nuevo nos permites estar en tu presencia y te damos gracias porque nos dejas tu palabra con todo lo que en ella hay, que sirve para nuestro consuelo, nuestro aliento, nuestra edificación y también para glorificarte a ti y para que tú te glorifiques por medio de ella. Gracias, Padre, porque nos has dejado todo lo que necesitamos. Pero venimos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados, por cuantas veces perdemos de vista lo que tú eres, lo que has hecho por nosotros y lo que somos. Y pedimos también que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, porque muchas veces nos tambaleamos. Pedimos que tú hagas la obra según tu voluntad en cada uno de los presentes. Solo tú puedes hacerlo, solo tú puedes hablar a todos los corazones. Y si es tu voluntad, Padre, te pedimos que lo hagas para la gloria tuya, para que nosotros también todos salgamos como debemos salir y vayamos creciendo, como tú dices, conforme a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al versículo.
Así que lo vuelvo a leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si observamos, el apóstol aquí usa el método suyo normal de razonamiento. Lo que nos enseñaron cuando estudiábamos filosofía va de lo mayor a lo menor, de la premisa mayor a lo que es lo más pequeño o lo que es la conclusión. Esto ya lo ha hecho otras veces. Si me acompañáis al capítulo 5, en el versículo 8, el apóstol nos dijo algo parecido a lo que tenemos aquí. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Veis que el razonamiento aquí es similar? Comienza con lo mayor diciendo: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros cuando éramos enemigos, fuimos salvos de la ira. Pues entonces, ahora que ya estamos justificados y ya no somos enemigos, mucho más seremos salvos por su vida. Habla del amor de Dios que nos salva, el amor de Dios manifestado en Cristo, que nos salva, que nos quita de estar bajo la ira, que nos reconcilia con Dios. Eso teníamos en el capítulo 5. Pues ahora aquí, en Romanos 8:32, tenemos prácticamente el mismo razonamiento, pero ya no nos dice de lo que nos salva, sino dice que el amor de Dios mostrado en la cruz sirve también para que tengamos todas las bendiciones. ¿Veis la diferencia entre los dos pasajes? En el primero nos dice: si siendo enemigos Cristo murió y os sucedió esto, mucho más ya no sois enemigos, sois salvos, ya no estáis bajo la ira. Y ahora en el capítulo 8 dice prácticamente lo mismo: si Dios entregó a su Hijo, pues no solamente no estáis bajo la ira y se os deja en un terreno neutral, sino que estáis bajo todas las bendiciones de Dios, porque Dios dará con él también todas las cosas. ¿Veis? Es como si el apóstol estuviera diciendo: si Dios ya ha hecho lo máximo por nosotros cuando estábamos en la peor condición, ¿cómo ahora que estamos en una condición mejor no va a hacer cosas buenas con nosotros? Así que vamos a hablar de cosas ya conocidas, pero que son fundamentales. Y en esta introducción quiero fijarme en unos detalles. En primer lugar, hay una palabra en el original que no aparece en la mayoría de las versiones y que es la palabra ciertamente, o ni siquiera, o ni incluso. Es decir, es una palabra que utiliza el apóstol para enfatizar más todavía la idea. La lectura literal sería: el que ni siquiera escatimó a su propio Hijo. El que ni incluso escatimó a su propio Hijo. El que ciertamente no escatimó ni a su propio Hijo. Ese es el énfasis. ¿Lo vemos? El énfasis para luego poder razonar y sacar la conclusión al final. Es como he dicho hace un momento: el Dios que ha hecho tanto, el que ni siquiera escatimó a su Hijo, ¿cómo ahora fallará para hacer en nosotros lo más pequeño? Eso es lo que está diciendo. Y entonces nos lleva aquí a mirar el amor de Dios. ¿Vale? Pregunto: ¿Dios es amor o no es amor? La Biblia dice por partida doble, así literalmente y en muchos aspectos, en muchos sitios, que Dios es amor. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 8 y 16. Dios es amor. Pero como Dios nos conoce muy bien y sabe que el diablo nos puede tentar y sabe que muchas veces podemos fallar en esto, pues entonces Dios nos recalca una y otra vez lo que Él es con respecto a nosotros. Y el apóstol aquí lo hace de dos maneras. En primer lugar, habla de hechos. Alguien puede decir: bueno, Dios me ama, y el apóstol dice: mira los hechos. Mira si Dios te ama o no te ama, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios ya ha hecho lo máximo. Pero también nos lleva a mirar la doctrina, porque los hechos tienen un significado. Los hechos no son hechos sin más, sino Cristo murió por nosotros porque hay algo detrás. Así que aquí el apóstol nos muestra hechos y doctrina. Y como he dicho en otras ocasiones, la fe cristiana se basa en hechos y se basa en doctrinas.
Repito eso. Nuestra fe, si la tenemos, se ha de basar en hechos y en doctrina. ¿Cuáles son los hechos? Cristo murió por nosotros, Dios no escatimó a su Hijo, Dios lo entregó. ¿Cuál es la doctrina? ¿Por qué? Ahora hablaremos. ¿Y por quién? Dice por todos nosotros, ¿verdad? ¿Por quiénes? Recalco esto porque hay hoy dentro de las iglesias cristianas y cristianas evangélicas, cristiana católica, cristiana de todo tipo, hay dos corrientes de pensamiento, las dos equivocadas y antibíblicas, que dicen lo siguiente. Una dice, no importan los hechos. Y no hay pocos cristianos, pocos que se llaman cristianos, que dicen que los hechos no importan, que lo que importa es creer. Así que no importa si Cristo nació de una virgen, no importa si murió en una cruz, no importa si resucitó, no importa si hizo milagros, los hechos no importan, dicen, lo que importa es que tú creas que hay una salvación en Cristo. Eso es equivocado. Y eso se da hoy día. Hay desde hace ya un siglo prácticamente una teología que nació en Alemania y que se ha extendido mucho que dice eso. Y el otro día os comentaba que hay personas que dicen es que la mitad de las cosas que tenemos en la Biblia son leyendas, son mitos, eso no es realidad. Eso es algo que alguien se inventó. No importa que sucediera o no sucediera, lo importante es que tú creas en un Dios. Pero la fe cristiana, repito, se basa en hechos. Primera cosa. Pero también se tiene que basar en doctrina. Porque, ¿por qué esos hechos? ¿Por qué se produjeron esas cosas? ¿Qué doctrinas son las que hay aquí encerradas? Digo que esto es importante. Hay algunos que dicen, no importa conocer la doctrina. No vamos a ser doctores en teología, no hace falta que aprendamos tanto. Lo importante es creer en unos hechos. Esas son las dos corrientes equivocadas. Unos dicen que los hechos no importan y otros dicen que no importa la doctrina, que lo que importa son los hechos. Pero yo digo, vamos a ver, ¿de qué sirve creer que hubo una muerte de Cristo en la cruz si no sé el porqué de esa muerte? ¿De qué sirve eso? Yo puedo decir, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz, pero ¿quién murió en la cruz? ¿Y cómo murió en la cruz? ¿Y por quién murió en la cruz? Eso no importa, como que no importa. Y lo otro también es equivocado, decir, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz para salvarme de mis pecados, pero no me importa si eso fue o no una verdad, un hecho. Esa es la forma de razonar de algunos. Digo, las dos cosas son equivocadas. Lo importante es que conozcamos que hubo unos hechos y lo importante es que conozcamos el porqué de esos hechos, la doctrina que hay detrás de esos hechos. Primera cosa en la introducción. Segunda cosa que quiero llevaros es a ver cómo se relaciona este versículo con los anteriores. Vamos a Romanos. En el versículo 30 y en el 29, si tenéis vuestras Biblias abiertas, el apóstol nos ha dicho que somos predestinados. ¿Verdad? Habló de la predestinación. Somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si fuimos predestinados, fuimos llamados, justificados y glorificados. ¿Qué es la predestinación? Podemos decir, la predestinación es el amor de Dios en esencia, en su origen, en la mente de Dios. Esa es la predestinación, ¿verdad? La predestinación nos habla del amor de Dios. Fuimos antes conocidos y predestinados. Amor de Dios. Pero amor de Dios en su mente. Ahora en el versículo 32 lo que tenemos es el amor de Dios manifestado en hechos. En el versículo 31 he recordado que el apóstol nos habla del consuelo que hemos de tener los creyentes, de la seguridad que hemos de tener los creyentes, porque si miramos el poder de Dios, podemos decir que nada nos hace daño. Acabo de decir eso, ¿verdad? Versículo 31, consuelo frente a los males que puedan venir a nuestras vidas. Consuelo, seguridad frente a la presencia de males. Cualquier tipo de mal, aflicciones, tribulaciones, las que sean. El versículo 32 nos habla del consuelo y la seguridad frente a la ausencia, no la presencia, sino la ausencia de bienes o de cosas que consideramos buenas, mirando el amor de Dios. ¿Me habéis seguido? Cuando tenemos males, hacemos bien en mirar el poder de Dios, porque los males no vienen porque sí, ni porque nadie vaya a desbaratar el plan de Dios. Cuando nos faltan bienes, debemos mirar el amor de Dios, porque Dios bendice a sus hijos tanto con cosas positivas como con cosas privativas.
tanto con lo que nos da como con lo que nos quita. Dios bendice. Eso fue lo que dijo Job, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dice en otro de los salmos que Dios es nuestro sol y nuestro escudo. ¿Acordamos de eso? Dios es nuestro sol y nuestro escudo, gracia y gloria dará el Señor, dice el Salmo 84. Pues bien, eso es lo que estoy diciendo. Dios es, cuando estamos con males, podemos decir con tribulaciones, con aflicciones, Dios es nuestro escudo. Se lo dijo a Abraham. Abraham, anda delante de mí que yo soy tu escudo. No tengas miedo de muchas cosas porque yo soy tu escudo. Eso es lo que dice Pablo. En el versículo 31, si Dios es por nosotros, si Dios es mi escudo, ¿quién contra nosotros? ¿Vale? Pero dice el Salmo, Dios es mi sol y mi escudo. Y es lo mismo que dice Pablo en el versículo 32. Si me faltan cosas, Dios es mi sol. Es mi escudo para protegerme y es mi sol para darme. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo no me va a dar también todas las demás cosas si ya me ha dado a Cristo, quien lo entregó por nosotros? Gracia y gloria dará el Señor, dice el salmista. Gracia para los problemas de aquí, gloria para el final. Y en tercer lugar, en esta introducción, vuelvo al versículo 32, podemos mirar que tiene dos partes. Miremos el versículo 32. Venga, vamos a mirar el versículo 32 y vamos a dejar de mirarnos unos a otros. Versículo 32, tiene dos partes, ¿las vemos? Tiene una primera parte que es el fundamento, la base, y la segunda que es la deducción. ¿Cuál es la base del razonamiento? Puesto que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa es la premisa mayor. Esa es la base. Lo que Dios ha hecho. La segunda parte que es lo que Dios hace y lo que hará. Si Dios ha hecho tanto, Dios seguirá haciendo lo que es menos. Así que lo primero es el fundamento, lo otro es el edificio en el cual se espera que nosotros levantemos arriba. Repito, la primera parte del versículo, el fundamento, para levantar el cimiento. Y la segunda parte, el edificio que Dios espera que nosotros levantemos encima de ese fundamento. ¿Hasta dónde va a llegar ese edificio que podemos levantar? Pues decimos, el edificio se levanta según la calidad o la consistencia del fundamento, del cimiento, ¿verdad? Cuanto más grande es el cimiento, más grande se puede levantar el edificio. La Giralda, que ya tiene muchos siglos allí en Sevilla, ¿verdad? Tiene un cimiento enorme y aún así se va hundiendo poquito a poco. Un cimiento que tiene una gran extensión. Pues cuanto más grande y más poderoso es el cimiento, más podemos levantar el edificio. ¿Hasta dónde vamos a levantar nuestro edificio? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? ¿Hasta dónde vamos a ser llevados? Viéndolo como un edificio. ¿Hasta dónde? Decimos, hasta la gloria. Luego el fundamento es el mayor. Así que en ese fundamento debemos de basar nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra certeza, nuestro consuelo, aunque carezcamos de todo bien. ¿Vemos las dos ideas? Aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque tenga muchísimas aflicciones, esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Y aunque carezca de todo, lo tengo todo, porque te tengo a ti, que me amas. Ese es el versículo. ¿Vale? Pues como tiene dos partes, y no quiero cansaros, hoy vamos a detenernos a meditar en la primera de ellas, en el fundamento, que ya es conocido, pero creo que es fundamental que lo interiorice. Así que vuelvo a leer la primera parte del versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este es el fundamento. Y aquí, si nos fijamos, hay dos asuntos centrales. Uno negativo y otro positivo, ¿verdad? Leemos la primera frase.
Por favor, atended lo que estoy diciendo y no estad distraídos, que estamos hablando de cosas trascendentales para la vida cristiana. Dos partes, dos aspectos en esa primera parte. ¿Cuál es el negativo? Lo que Dios no hizo. No escatimó. ¿Y cuál es el positivo? Lo que hizo, lo entregó. Así que tenemos un gran fundamento y en ese fundamento lo que Dios no hizo y lo que Dios hizo. Aquí está explicando un poco más lo que ya vimos en el versículo 3. En Romanos capítulo 8, versículo 3, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Pues aquí está explicando un poco más eso de qué hizo Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y nos vamos a detener entonces en cada palabra. ¿Vale? Primera parte del versículo 32 y nos detenemos en cada palabra. En primer lugar, ¿quién es el sujeto de estos verbos que aparecen ahí? Clase de lengua para los pequeños. El que no escatimó, sino que entregó. ¿Quién realizó esas acciones? No aparece explícitamente, pero por lo que dice en el versículo anterior y por todo lo que está hablando, está claro que es Dios, ¿verdad? No aparece explícitamente, pero fácilmente se entiende que es Dios. El mismo que ha dicho antes, si Dios es por nosotros. ¿Vale? Se está hablando de Dios. Así que, ¿qué quiero resaltar aquí? Que la cruz y la salvación fue una idea de Dios. Como dijo el profeta Isaías, Dios quiso quebrantarlo. ¿Nos acordamos que comentábamos eso hace poco tiempo? Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Fue el plan de Dios y lo que Dios quiso. Y esto es fundamental que lo interioricemos para que no dudemos nunca del amor de Dios hacia nosotros. Sabemos de memoria Juan 3:16, ¿no? ¿Quién pronunció Juan 3:16? ¿Fue el evangelista Juan? ¿Fue Juan el Bautista? ¿Quién dijo aquello? Y vamos a nuestra Biblia y vemos que fue el mismo Señor el que dijo aquello. El Señor Jesucristo fue el que dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, en vez de decir que me ha dado a mí, dijo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues esto es lo mismo. Es Dios. De tal manera amó Dios, de tal manera. Tienes que pensar en esto. ¿Qué hizo esto? Así que no perdamos esto de vista, que es Dios. Esta es la base para la segunda parte del versículo. Si perdemos de vista que Dios fue el que no escatimó y el que entregó, pues se nos va nuestra seguridad y nuestra confianza. Y entonces es fundamental para entender el paralelismo entre la primera parte y la segunda. Hoy hay mucha gente que dice que la cruz fue cosa de hombres. Y quizás nosotros hayamos pensado alguna vez así. ¿Qué pasó en la cruz? Uno dice, fue una tragedia. Jesucristo se metió demasiado con los líderes de su época, como puede suceder en una dictadura donde uno se meta demasiado con los gobernantes y terminaron quitándolo de en medio. Jesucristo habló más de la cuenta y al final terminaron haciendo con él lo que tenían que hacer. Otras cosas por el estilo dicen, ¿verdad? Y hay otros que dicen, bueno, pues la cruz fue una obra del diablo. El diablo al final se salió con la suya, igual que intentó quitar a Jesucristo con la matanza de los niños que hizo Herodes, igual que intentó quitarlo de su obra cuando lo tentó en el desierto, igual que lo tentó en la cruz diciendo bájate de la cruz, pues al final el diablo se salió con la suya y la cruz es una obra de los hombres o es una obra del diablo. Eso dicen algunos. Dios no tuvo nada que ver con el Calvario. Eso dicen. Dios no nos dio un camino de salvación en el Calvario. Eso dicen. Eso es falso. Sino que Dios dijo, voy a perdonar a los que están haciendo esto con mi Hijo en el Calvario. Eso no es cierto. Si pensamos que Dios no estuvo presente, se le quita toda la gloria a la cruz. La cruz es gloriosa. Hay un himno por ahí antiguo que dice la cruz gloriosa al contemplar. O la cruz excelsa al contemplar. Pero hoy hay cristianos y cristianos evangélicos que dicen que esto es así. Que Cristo murió por lo que los hombres, por la malicia, por la envidia, por la maldad de unos, por lo que sea de unos o de otros, pues terminó muerto en la cruz. Pero no hemos de perder de vista que es Dios quien estaba haciendo la obra en el Calvario. Dios estaba haciendo aquello. Es lo que tenemos en el capítulo 53 de Isaías completo, ¿verdad? Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue azotado, fue herido por nuestras rebeliones,
¿Por quién fue azotado? ¿Por quién fue herido? Y la respuesta es Dios y Dios. Eso es lo que aparece en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento. Pedro, cuando predicó en Pentecostés, ¿qué dijo? Que aquel Cristo fue entregado, ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por eso fue entregado. Si no, no hay quien lo entregara. Yo pongo mi vida y nadie me la quita, dijo el Señor, ¿verdad? Y hay otros pasajes que dicen esto mismo. Por nosotros lo hizo pecado, ¿quién? Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el Cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por quién? Por Dios, para que nuestra fe y nuestra esperanza estén en Dios. Así que la cruz no se puede explicar en términos humanos, porque eso quita la gloria de la cruz y quita la seguridad del creyente. La cruz es gloriosa y la cruz nos tiene que dar seguridad. Primera cosa. En segundo lugar, seguimos con el versículo. Hago un paréntesis. Pediría al hermano que saliera fuera con el niño pequeño porque está sirviendo de distracción a los que están por detrás. Así que, por favor, ponte con el pasillo. Es fácil de que la palabra que se siembra caiga en el camino y venga Satanás y se la lleve incluso antes de que caiga en el camino. En segundo lugar, este es un paso más. Dios entregó. ¿Y a quién entregó Dios? Y dice la Biblia, a su propio Hijo. Es un segundo paso, repito, para nuestra seguridad y nuestra confianza. Es un argumento esencial. Aquí se habla de la divinidad de Cristo. El que fue a la cruz no fue un hombre, ni un simple hombre, ni el hombre más santo, ni fue un ángel, ni fue nada. Fue su propio Hijo. Aquí, repito, tenemos que ver la divinidad de Jesucristo. Nosotros, nos ha dicho Pablo en el capítulo 8, hemos sido adoptados como hijos, ¿verdad? Pero Cristo no es el Hijo en el mismo sentido que nosotros. Ni nosotros tenemos la misma divinidad que Jesucristo, como algunos dicen. Algunos dicen, todos somos divinos. Y la Biblia dice, no. Solo los cristianos han sido hechos participantes de la naturaleza divina. No han sido hechos divinos, han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Pero aquí se habla de quién, del unigénito del Padre, del que no fue creado, sino engendrado, del que dice Juan al comienzo de su evangelio que en el principio era Dios y era con Dios, del que se dice también que era su Hijo amado, Dios mismo lo dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que dice en la carta a los Hebreos que era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El que dijo, el que me ha visto a mí, he visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que esto es fundamental también para entender el amor de Dios, para tener seguridad como creyentes. Digo, no fue un simple hombre, ni fue un ángel, ni fue el santo más grande, sino fue su propio Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ¿a quién envió? A su Hijo. ¿Desde dónde lo envió? Desde la eternidad, desde el seno del Padre, envió a su Hijo. Dos cosas importantes, ¿eh? Lo hizo Dios y lo hizo con su Hijo. En tercer lugar, la parte negativa. Dios, que hizo esto con su Hijo, no escatimó. ¿Qué significa no escatimó? Otras versiones dicen no perdonó. Otras versiones dicen no eximió. ¿Tenéis abierto todavía Romanos? Es la misma palabra que se emplea en el capítulo 11. Vamos a Romanos 11. En Romanos 11, versículo 21, cuando el apóstol está hablando de los judíos que como pueblo elegido por Dios para llevar su palabra pensaban que ya eran todos salvos y que era el pueblo de Dios y que podían hacer cada uno lo que le daba la gana, aunque ya desde Jeremías le dijo Jeremías, no digáis que soy el pueblo de Dios ni que estáis en el templo de Dios porque esto no sirve para nada. Y ya Isaías dijo que si Dios no hubiera dejado un remanente, todos hubieran sido como Sodoma y Gomorra. Pues en capítulo 11, versículo 21, dice, si Dios no perdonó, es la misma palabra, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Si Dios a los judíos incrédulos no los perdonó, porque eran incrédulos, pues lo mismo está diciendo en Romanos 8:32. Dios no perdonó a su propio Hijo, no lo eximió, no lo escatimó. Es la misma palabra que Dios le dijo a Abraham, cuando el sacrificio de Abraham, nos acordamos, Dios le dijo, por mí mismo has jurado, porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré. Le dijo Dios a Abraham, porque no me has rehusado, porque no has perdonado, porque no has escatimado, porque no has eximido. La misma palabra. Y esto es fundamental también para que meditemos en el amor de Dios. Dios hace la obra, Dios la hace con su propio Hijo, y Dios no escatima, no perdona a su propio Hijo. ¿No era el Hijo lo que más amaba a Dios? Pues Dios no podía perdonarlo si quería perdonarnos a nosotros. Por eso están muy equivocados aquellos que dicen, bueno, como Dios es amor, cuando yo vaya un día delante de su presencia, Dios me perdonará mi pecado. Pero si no pudo perdonar ni a su propio Hijo, cuando tenía su pecado, que era el mío y el tuyo, cuando llevaba mi pecado, no pudo perdonar, no quiso perdonar a su propio Hijo, ¿cómo te va a perdonar a ti ahora con tu pecado? ¿No ves que esto es imposible? El razonamiento del apóstol, ¿no? Si Dios hubiera podido perdonar a alguien con su pecado, sin más, ¿a quién hubiera perdonado? A su propio Hijo. Y si no pudo perdonar a su propio Hijo, ¿cómo te va a perdonar a ti cuando tú te presentes con tu pecado? Ese es el razonamiento. Si hubiera sido eso una posibilidad, hubiera sido con el Señor Jesucristo. Aquí nos está hablando el apóstol de la justicia imparcial de Dios. Dios es un juez justo, ¿verdad? Dios hace acepción de personas. Dice la Biblia en multitud de pasajes que Dios no hace acepción de personas. Pues si no hace acepción de personas, no la hizo ni con su propio Hijo. ¿Cómo esperas tú que la hagas contigo? ¿Cómo podemos esperar que Dios la haga con nosotros cuando vamos con nuestro pecado? Así que aquí nos está mostrando la justicia de Dios, pero también nos está mostrando la bondad de Dios. En el no escatimó, hemos de pensar en la justicia de Dios como es inflexible, no se puede pasar por alto, no es un juez que diga, bueno, pobrecito, como has matado a 100 personas, has violado a 50 mujeres, has robado 4 bancos, pero eres un pobrecito, no pasa nada. Venga, yo te perdono. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Más que los cabellos de nuestra cabeza, muchos más. Hasta el cielo, dice, llegan nuestros pecados. ¿Cómo te va a perdonar Dios? Pero repito que no solamente está la justicia, sino está la bondad de Dios. Porque Dios el Padre se quita o nos da aquello que más amaba. Cuando nosotros damos lo que más queremos, lo que es más precioso para nosotros, lo que es más de más valor para nosotros, se lo damos a alguien, estaremos mostrando que amamos a ese alguien, ¿no? Ayer o antes de ayer veía una noticia en la televisión de un niño, un pequeño, que nació sin los dedos de una mano, me parece con un solo dedo, y le han hecho un trasplante de un dedo de cada pie a la mano para que pueda hacer pinza. Y el padre decía que merecía la pena, aunque había gastado todo el dinero de su vida, el que tenía y el que podía tener, de lo costosa de la operación, ¿verdad? Dio lo que tenía porque quería a su hijo. Bueno, pues nosotros podemos pensar un poco, los que tenemos hijos, en el amor de los hijos, de los padres hacia los hijos, para poder entender un poco el amor de Dios hacia su hijo. ¿Dónde estaba el hijo? En el seno del Padre. ¿Quién era el hijo? Su deleite y su complacencia. Dice el libro de Proverbios, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Y el Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, como vuestro Padre Celestial, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como vuestro Padre Celestial, no nos dará también con él todas las buenas cosas. ¿Qué padre si un hijo le pide pan le da una serpiente? Dice el Señor. ¿Lo hará Dios? ¿Qué padre si un hijo le pide un pescado le dará un escorpión?
Lo hará Dios. Pero ¿qué padre si un hijo le pide una serpiente le va a dar la serpiente? Lo hará Dios. ¿Y qué padre si un hijo le pide un escorpión le va a dar un escorpión? Así que Dios nos da, como decía antes, o no nos da o nos quita, porque sabe lo que tiene que hacer con nosotros como padre. Nosotros, os pongo algunos ejemplos, escatimamos o eximimos cosas o personas cuando no son apropiadas, cuando están en circunstancias especiales o cuando tienen un valor muy grande. Las eximimos de ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos que cuando hay guerra, ¿quiénes son los últimos que van o que irían a la guerra? Las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Por qué? Porque los eximimos de eso, ¿verdad? Se exime de eso. Primero irán todos los jóvenes y después los menos jóvenes, y si al final tiene que ir alguien con 60 años, irá, pero primero tienen que ir todos los jóvenes, ¿verdad? Están en una circunstancia especial las mujeres, los niños y los ancianos, y son eximidos. ¿Vale? No sé si recordáis, pero podíamos buscar la cita en segundo libro de Samuel. El rey David en una ocasión iba a salir a la guerra y él le dijo al pueblo, yo voy a ir con vosotros. Y el pueblo le dijo, tú no vendrás con nosotros. ¿Por qué? Porque tú vales como 10.000 de nosotros. Así que como reconocía el pueblo que David valía como 10.000 de ellos, fue eximido, fue perdonado de ir a la guerra. Pues si miramos al Señor, el Señor no era ni una mujer, ni un niño, ni un anciano que no pudiera ir, ni el Señor es valioso como 10.000 de nosotros, sino es valioso como 10.000 mundos, si queréis, con todo lo que hay en el mundo. ¿Qué iba a ganar Dios al darnos a su Hijo? Si las naciones son como nada delante de Él y como gotas de agua en el cubo y como polvo en la balanza. Os lo digo de otra manera. Nosotros normalmente no damos mucho por algo que estimamos poco. ¿Verdad? Si vas a comprar algo que es insignificante, tú no estás dispuesto a pagar una barbaridad. Ni estás dispuesto, nos dijo Pablo en Romanos capítulo 5, que apenas morirá alguno por un justo. Y con todo pudiera ser que alguien muriera por el bueno, ¿verdad? Nadie está dispuesto a dar mucho por algo que estima poco. Si damos mucho es porque aquello que vamos a tener lo estimamos mucho, ¿verdad? ¿No es cierto eso? Lo que estoy razonando. Das mucho por un coche si crees que el coche merece la pena que se lo dé. Pero nadie da 50.000 euros por un coche de cuarta mano que está a punto de caerse deshecho, ¿verdad? Bueno, pues piensa un momento esto, hermano, hermana. Damos mucho por aquello que estimamos mucho. ¿Qué dio Dios? No escatimó a su Hijo. Piensa un momento, entonces, ¿cuánto vales tú para Dios? Mucho más, creo, que lo que podemos pensar o entender o pedir. En cuarto lugar, la parte positiva. Lo entregó por todos nosotros. No solamente no lo perdonó, podemos decir, bueno, no lo escatimó, lo dejo ahí, que hagan con él lo que quieran. No, sino que además lo entregó. Dios actuó positivamente. Ni te perdono y además yo te entrego. Y digo que esto es lo que Pablo quiere que tengamos en mente para que luego no tengamos dudas acerca de la seguridad de nuestra salvación. En el capítulo 4 ya nos dijo también, al final del capítulo 4, si queréis abrir Romanos, el último versículo nos dice que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién lo entregó por nuestras transgresiones? Romanos 8:22. Padre lo entregó. Esta palabra entregar
se utiliza muchas veces en la Escritura. El Señor, cuando anunció su muerte, que la anunció varias veces, le decía a los suyos, a sus discípulos, y estos no se lo creían, que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de gentiles y lo azotaría. El Hijo del Hombre sería entregado. Cuando lo entregó Judas y él estaba delante de Pilato, le dijo: el que a ti me ha entregado mayor delito tiene. El pueblo lo entregaron, o los sacerdotes, a Poncio Pilato. Y en todas esas entregas hubo o bien ignorancia por parte del pueblo, o envidia, o malicia, o traición, o codicia. Eso hubo en aquella entrega, pero en la entrega de Cristo por parte de Dios no hubo nada de esto, ni ignorancia, ni malicia, ni codicia, ni envidia, ni nada de eso. Es lo mismo que en el capítulo 1 se nos dice, en la misma palabra, que Dios, a los que conociendo a Dios no quisieron glorificarle ni darle gracias, Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios entrega, pues de la misma forma que entrega a los incrédulos que siguen en su incredulidad obstinadamente, Dios entregó a su Hijo. Así que no vino Cristo para ser un gran maestro, como dicen algunos, para enseñarnos. Fue un gran maestro, pero vino porque fue no escatimado y fue entregado. Ahora pensemos un momento. Dios lo entregó. ¿A qué? ¿O a quién lo entregó? Ya lo hemos visto con detenimiento en Isaías capítulo 53. Lo enumero brevemente. Dice la Biblia: Dios entregó al Hijo al poder de las tinieblas. Lo entregó. Dios entregó al Hijo a una maldición. Maldición de Dios. Alguna vez nos han dicho: te pasa esto porque estás maldito, alguien te ha maldecido. ¿Os han dicho eso alguna vez? A mí sí. Te pasa esto porque tienes pecado y Dios te maldice. Digo, menos mal que no dependo de las maldiciones de las personas. Dios lo entregó a una maldición. Dios lo entregó a soportar su ira. Dios lo entregó a soportar la condena de su ley. Dios lo entregó a una muerte espiritual. Dios lo entregó a una muerte física. Y entregó a su propio Hijo, a aquel que es, dice la carta a los Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y es cierto que la Biblia dice que Cristo se entregó por mí. En la carta a los Gálatas, Pablo dice que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no es menos cierto que Dios el Padre entregó a Dios el Hijo. El Hijo lo hizo voluntariamente, Dios el Padre lo entregó. Hemos de tener eso presente. Antes de sus palabras, consumado es, las palabras de triunfo, ¿qué palabras pronunció el Señor? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? A eso lo entregó el Padre. En Isaías dice: sufrió por nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, tenemos ahora nuestra paz, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso es Dios entregó. Dios lo entregó, como dice el capítulo 8, versículo 3, a hacerse semejante a nosotros, a hacerse carne. ¿Quién se hizo carne? El que era un espíritu perfecto. ¿Quién se hizo en semejanza no solamente de carne, sino de carne de pecado? El que era Dios por todos los siglos. Dios lo entregó a que tuviera una madre en la tierra. No es que sea un desprestigio, pero pensemos, para que nosotros pudiéramos tener un Padre en los cielos. Dios lo entregó a una separación de lo suyo, de Dios mismo, para poder estar Dios más cerca de nosotros. Dios lo entregó a una humillación enorme, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo entregó a esa humillación para que nosotros podamos ser exaltados y glorificados. Dios lo entregó a mucho mal y mucho sufrimiento para que nosotros tengamos todo el bien y todas las cosas y todas las bendiciones. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a un sufrimiento inconcebible por parte nuestra, sin ninguna rebaja.
Por eso digo que hemos de mirar las cosas bíblicamente, porque no solo Dios es amor, sino que Dios además es justo y es santo. Sigo adelante. Miremos de nuevo qué más falta en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Y qué dice ahora? Por todos nosotros. ¿Qué significa eso? Para la bendición de todos nosotros y en lugar de todos nosotros. Eso significa por todos nosotros. Lo entregó en nuestro beneficio y lo entregó en nuestro lugar, para que nosotros no fuésemos entregados y para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Ocupó mi lugar y lo ocupó para mi bendición. ¿Está claro eso, verdad? Ahora hagámonos un par de preguntas en relación con los nosotros. ¿Nos hacemos un par de preguntas? Primera pregunta. ¿Cómo eran esos nosotros? ¿Dios entregó a su Hijo por gente buena? ¿Por gente piadosa? ¿Por gente justa? ¿Por gente que buscara a Dios? ¿Por gente que fuera justa con sus semejantes? Dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, y todos éramos impíos e injustos. Capítulo 5 de la carta a los Romanos nos dice que éramos enemigos, pecadores, débiles. Eso se nos dice de nosotros, ¿verdad? Así que ¿por quién entregó Dios a su propio Hijo? Y decimos, ¿por gente que éramos? Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 2. Como éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Exactamente igual que los demás. Dios entrega lo que más quiere, lo que más vale. Dios nos lo perdona y lo entrega por ti y por mí, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por todos nosotros, descendientes de Adán, muertos en pecado. Por todos nosotros, Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Por todos nosotros en nuestra miseria, que no éramos conscientes ni de nuestra miseria. Por todos nosotros que no buscábamos ni queríamos el remedio para nuestra miseria. Pues, por todos nosotros, que hemos abusado de la paciencia de Dios siempre. No sé si lo has pensado. Cada día que has vivido en esta tierra ha sido porque Dios ha sido paciente contigo. Eso dice Romanos capítulo 2. ¿Ignoras que su paciencia, su longanimidad, su benignidad contigo te guía al arrepentimiento? Pues si Dios no te ha quitado la vida antes es por eso. Así que cada día de tu vida míralo como indulgencia de Dios, porque Dios no escatimó ni perdonó a su Hijo y no lo hizo por ti, que eres así. Así que aquí tenemos, como decía antes, los hechos y las doctrinas. Los hechos, lo que está diciéndonos Pablo. ¿Y qué doctrina? Pues aquí está la doctrina de la depravación, de la corrupción que tenemos, está aquí. Lo hizo por ti. ¿Por qué? Porque tú ni querías ni podías. Está la doctrina de la expiación, ¿verdad? Me hago la siguiente pregunta. Antes he dicho, ¿cómo éramos los nosotros? Y decíamos, impíos. ¿Quiénes eran los nosotros? Aquí también hay mucha confusión. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Habla de toda la humanidad? Porque la Biblia aparece muchas veces todos. ¿Cuál es la respuesta? No. Y es fácil de entender, aunque muchos tuercen esta como otras escrituras, dice Pablo, para su propia perdición. ¿De quién está hablando Pablo en el capítulo 8 y en los versículos anteriores y en todo el capítulo 8? Pues vamos a echar un vistazo. Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿Dios por quién es? Si Dios nos conoció y a los que conoció los predestinó y los llamó y los justificó, ¿a quiénes? ¿No ha dicho en el versículo 28, a los que aman a Dios? A los que aman a Dios. Solamente a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Y esos que aman a Dios son los que antes conoció. Entonces, ¿cómo es que va a estar hablando de creyentes en todo el pasaje y ahora de buenas a primera cambia el apóstol su argumento? El todos nosotros no puede ser
que Dios entregó a su Hijo por toda la humanidad, sino por todos nosotros, los que ha dicho antes, ¿quiénes? Los que gemimos dentro de nosotros mismos, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu, aquellos en los que no hay condenación porque están en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, la doctrina bíblica. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todos se salven. No, para que todo aquel que en Él crea, lo ha dado al mundo, ha amado al mundo, pero ha amado de forma especial en el mundo a todos nosotros. Digo que esta doctrina muchos la rechazan porque vienen a la Biblia con sus ideas preconcebidas y con su filosofía. Y en sexto lugar, quiero decir algo de una palabra que no tenemos en nuestra versión, pero que la explico ahora. Una palabra que aparece en la segunda parte del versículo, aunque no en nuestras versiones, pero que está en el original. El original dice exactamente: el que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará ciertamente, libremente, gratuitamente, graciosamente, también con Él todas las cosas? Esa palabra, gratuitamente, libremente, por gracia, graciosamente, creo que no hace referencia únicamente a la segunda parte del versículo, sino también a la primera. Lo explico. Segunda parte dice: ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente, libremente, todas las demás cosas? Cuando nosotros hablamos de un también, estamos haciendo referencia a algo que hemos dicho antes. Aquellos que se acercaron al Señor con el milagro del ciego, acordamos el milagro del ciego, aquel que decía: mira, yo no sé mucho como ustedes, pero una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Y aquellos fariseos se acercaron al Señor y dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Por qué dijeron acaso somos también ciegos? Sino porque antes había estado hablando de un ciego. Pues cuando aquí dice el apóstol: ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente? Creo que se puede entender que gratuitamente hace referencia a lo que Dios hizo con el Hijo y en lo que va a hacer con nosotros con todas las demás cosas. El que ni siquiera escatimó, sino que entregó a su Hijo gratuitamente por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también gratuitamente con Él todas las cosas? Así que no había nada en nosotros que nos encomendara a Dios. No es que Dios, como dicen algunos, previera cómo tú ibas a responder a su llamado, y entonces como Dios sabía cómo tú ibas a responder, pues entonces dice: a este le voy a dar todas las cosas. No es eso. Tanto lo uno como lo otro es gratuitamente. Aquí se nos está hablando de la gracia, porque todos éramos, dice la carta a los Colosenses, extraños y enemigos de Dios, haciendo malas obras. Así que gratuitamente, libremente, graciosamente nos dio al Hijo, y de la misma forma nos da también con Él todas las cosas, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que estas son las palabras que dan la medida del amor de Dios. Un amor de Dios que está fuera de toda medida, un amor de Dios que se manifiesta porque Dios no escatimó, sino que entregó a su propio Hijo. Spurgeon, en uno de sus sermones, hablaba de la similitud que tenemos en la cruz con lo que hizo Abraham con Isaac. Ciertamente aquello era un tipo. En el Antiguo Testamento aparecen cosas que son símbolos de lo que luego sería en el Nuevo Testamento. Y Spurgeon decía: desde el prefacio del sacrificio de Isaac hay similitudes con la cruz. ¿Por qué? Porque el padre y el hijo iban juntos, ¿verdad? Porque el padre fue el que preparó la leña, el cuchillo y el fuego, similitud con el Calvario. Porque el hijo quiso someterse voluntariamente y aceptar ser ofrecido. Todo eso son similitudes en el prefacio, en el prolegómeno del sacrificio. También en el mismo hijo y en el mismo sacrificio, porque Isaac era hijo único, igual que el Señor, era hijo único amado, igual que el Señor, era un hijo en donde estaban depositadas todas las promesas de Dios, igual que en el Señor. Hay muchas cosas similares,
Pero seguía diciendo Spurgeon, hay todavía cosas más extraordinarias en lo que no es similar. Y él decía varias. Una, Isaac más tarde o más temprano tenía que morir. Pero el Señor, no. A Abraham, Dios le ordenó que hiciera eso con su hijo. Dios no fue ordenado por nadie. Isaac no murió en aquel momento, pero Cristo murió. E Isaac, si hubiera muerto, no hubiera muerto por todos nosotros. Pues este es el mensaje central de lo que Pablo dice que es el glorioso evangelio del Dios bendito, porque es un glorioso evangelio que procede de un Dios bendito. El Padre con el Hijo en un amor eterno, el Padre y el Hijo dispuestos a separarse por medio de un gran sufrimiento, el Hijo dispuesto a aceptarlo, y todo por nosotros. Digo, ¿cómo nos amará Dios a nosotros? Y termino. Otras veces lo hago con aplicaciones. Creo que lo más apropiado en lo que hemos estado hablando es que nos calláramos todos un rato y meditáramos un poco en lo que significan esas palabras. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. No hay una mente capaz de concebir esto, ni hay una lengua capaz de hablarlo, ni hay un corazón capaz de sentir esto como es debido. Pero hasta donde Dios nos permita, hemos de depositar aquí nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios cuando nos falten lo que nosotros creemos que son bienes. Si Pablo hubiera dicho nada más, Dios dará lo suyo todas las cosas, ¿hubiera sido suficiente o no? Pues hubiera sido suficiente, pero como somos, dudaríamos si hubiera dicho, Dios te va a dar todo lo que necesite en tu vida si eres cristiano. Entonces, cuando tuviéramos un problema, nosotros habríamos dicho, ¿será verdad o no será verdad? Pero es que Pablo no dice Dios te dará, sino Dios dice, piensa que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó gratuitamente por todos nosotros, piensa en eso, esa es la base, ¿cómo no te va a dar también además todas las cosas? ¿Qué cosas? Ya hablaremos de eso si el Señor lo permite. No dice el Señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y las demás cosas, las que tu Padre sabe que necesita, no las que tú dices que quieres o que necesitas. ¿Cómo no te va a dar también las demás cosas? ¿O cómo no te va a quitar también las demás cosas? Al Dios que te amó hasta este punto, te dará y te quitará. Y por eso dice en la carta a los Hebreos, ¿cómo escapará aquel que descuide una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros, si nos llamamos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué mayor condena, pensáis, dice, que tiene el que pisotea la sangre del Hijo y la tiene en poco y considera que el pacto entre el Padre y el Hijo fue poca cosa y que es poca cosa que Dios entregara a su Hijo? ¿Qué pensáis? Dice, ¿qué condena tendrá aquel que hace esto? Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que Dios no podía de hacer otra cosa. Así que contemplamos el poder de Dios. Versículo 31. Y decimos, ¿quién contra nosotros? Y somos capaces de cantar el himno de Lutero que dice, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Si mil demonios están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Miro el versículo 31 y digo, el poder de Dios me tiene que dar plena confianza. Pero miro ahora el versículo 32 y digo, ¿cómo se llevó a cabo mi salvación, mi redención? Lo que supuso para el Padre, lo que supuso para el Hijo, el amor que se muestra allí. Y entonces no solamente debo tener seguridad, sino que debo también tener gozo. Y decir, el que no escatimó ni a su propio Hijo, aunque no lo entienda, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? Si nos fijamos en nosotros mismos,
como hemos leído al principio, tenemos motivos para lamentarnos y para llorar. Pero si nos fijamos en Dios, podemos decir, tú has cambiado mi lamento en baile. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra, esta palabra en concreto, Dios que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que Dios bendiga su palabra y pidámosle que la bendiga para la gloria de su nombre, hermanos, que así sea.